Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El pasado 14 de marzo del 2019, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en un hecho histórico, se aprobó con 329 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. Dicha minuta ahora pasó al Senado de la República para seguir el debido proceso legislativo y donde es previsible que también se apruebe para seguir su curso normativo. Y por tratarse de una reforma constitucional, invariablemente tendrá que llegar a las legislaturas de las entidades federativas. Lo paradójico y lo que llama poderosamente la atención es que llegará esta minuta a la legislatura, concretamente a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se tiene en la congeladora legislativa, relegada al cajón del olvido, una iniciativa en materia de revocación de mandato que un servidor, siguiendo los postulados de Morena, presentó desde el día 25 de octubre del 2018. Dicha iniciativa plantea reformar el artículo 6º y adicionar el capítulo 5º, el título 3º, recorriéndose en su orden los subsecuentes artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Todo a fin de que las ciudadanas y ciudadanos de Zacatecas tengan el inalienable derecho de revocar el mandato de los servidores públicos electos popularmente. Para poner en marcha esta figura, estoy planteando que sea necesario que lo solicite al menos el 10% de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo. Además, la consulta para la revocación de mandato procederá cuando haya transcurrido la mitad de la duración del cargo de la representación popular de que se trate, y los resultados serán obligatorios siempre que participe el 40% de las personas inscritas en el listado nominal de electores del ámbito respectivo y que de estas el 60% se manifieste a favor de la revocación. En las disposiciones transitorias se señala que la legislatura del Estado, una vez entrado en vigor el decreto, tendrá 120 días naturales para hacer las modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Zacatecas, a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, a la Ley de Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas y demás de la normatividad aplicable. A fin de reglamentar y dar viabilidad a la revocación de mandato, hago notar a esta Asamblea y a la opinión pública de Zacatecas que la iniciativa en comento tiene similitudes con la minuta enviada al Senado de la República para su discusión y aprobación. Por ejemplo, la nuestra propone cambios a la Constitución de la entidad, a la Ley de Participación Ciudadana del Estado y a la normatividad electoral de Zacatecas. El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados plantea cambios constitucionales y a la legislación secundaria en materia electoral. La propuesta de nosotros reconoce el poder de los ciudadanos de revocar el mandato a sus representantes populares, gobernador, presidentes municipales y diputados locales. El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados otorga el poder de decisión a la ciudadanía de decidir si el mandatario, presidente de la República o gobernador de la entidad continúa o no en el cargo. La iniciativa presentada aquí plantea que la solicitud procederá cuando lo pida al menos el 10% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados señala que la solicitud procederá cuando lo pida el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Nuestra iniciativa señala que la revocación se realizará a la mitad del mandato de los representantes populares. El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados señala que en el caso del gobernador, la revocación de mandato se llevará a cabo a la mitad de su sexenio, o sea, a los 3 años del ejercicio gubernamental. La propuesta de nosotros
plantea que los resultados serán obligatorios siempre que participe el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados propone que los resultados tendrán carácter vinculatorio cuando concurran a sufragar el 43% de los inscritos en la lista nominal. Además, y quizá esto es lo más importante, la reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputados impacta en el artículo 116 de la Carta Magna, esto es, tendrá incidencia a nivel local, pues los cambios planteados señalan lo siguiente: las constituciones de los estados podrán establecer que se realice el proceso de revocación del mandato del gobernador de la entidad. El proceso de revocación de mandato del gobernador o gobernadora del estado es de carácter democrático y tiene por objeto que la ciudadanía decida sobre la permanencia de la o del mandatario en su cargo. Se llevará a cabo durante el tercer año del período para el cual fue elegido. Durante un periodo constitucional de gobierno, solo podrá realizarse un proceso de revocación de mandato. La legislación electoral de la entidad establecerá los procedimientos de conformidad con la presente Constitución. Compañeras y compañeros legisladores, hay que entender y ver a la luz del nuevo paradigma de derechos humanos esta figura de participación ciudadana. El derecho humano a votar y ser votado está consagrado en el sistema jurídico mexicano en los artículos 1, 34, 39 y 41, primero y segundo párrafos, 116 párrafo primero y fracción 1 y 115 fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano, como el artículo 20 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por mencionar algunos. La manifestación plena de este derecho la encontramos en el artículo 39 de la Constitución Federal, cuando éste dispone que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en los mismos términos que la Carta Magna, dispone que la soberanía del Estado reside esencial y originalmente en el pueblo. Por tratarse de un derecho político electoral de primer orden, el derecho humano a votar y ser votado se inscribe dentro del principio de progresividad, cuyo eje rector tiene una proyección de dos vertientes: de conformidad con lo establecido en la tesis jurisprudencial 28-2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La primera reconoce la prohibición de regresividad respecto de este derecho, que opera como límite a las autoridades y a las mayorías. La segunda obliga al Estado a limitar las modificaciones formales o interpretativas al contenido de este derecho humano, únicamente a aquellas que se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un aumento en los alcances del mismo, en la eliminación de sus restricciones o bien a través del aumento en el reconocimiento de las personas titulares del mismo. En pocas palabras, si el pueblo tiene el derecho de participar en la vida pública y votar para elegir a quienes lo representarán, también cuenta con la facultad de quitar a sus representantes. La tesis 49-2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoce que uno de los elementos definitorios de los mecanismos de participación política directa consiste en someter de forma directa a la ciudadanía un tema trascendente que puede ser una norma de carácter general, un acto de gobierno o hasta la revocación de mandato de un representante electo. La revocación de mandato también debe ser vista como un acto jurídico de responsabilidad que honra la formalidad establecida a la hora de asumir funciones,
cuando protestamos desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se nos ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y por el bien y la prosperidad del Estado. Y si así no lo hiciéramos, la nación y el Estado no lo demandarán. En derecho comparado se puede apreciar el gran rezago que existe en nuestro país por echar a andar esta figura que promueve la participación democrática, pues mientras la revocación de mandato brillaba por su ausencia en la Constitución Federal, en otros países de la región, es toda una realidad, como es el caso de Ecuador, Bolivia o Panamá. Si bien actualmente el texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas contempla la revocación de mandato en sus artículos 14, fracción tercera y 15, fracción sexta, lo cierto es que dichos artículos son ambiguos e insuficientes por carecer de elementos objetivos y disposiciones claras que permitan un auténtico ejercicio pleno de la revocación de mandato. Pareciera que su diseño institucional es para que nunca se ejerza esta figura. Las circunstancias actuales de la vida política de nuestro Estado y la profunda desconfianza de la sociedad a quienes debieran ser sus representantes nos obligan a abordar este tema largamente postergado. Entidades federativas como Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca o la propia Ciudad de México han plasmado en sus constituciones la figura de la revocación de mandato con la intención clara, deliberada e idónea de darle más poder al pueblo. Pese a que el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas señala que el dictamen deberá emitirse en un plazo no mayor de 40 días naturales, contados a partir de la fecha de radicación de la iniciativa en la comisión. La iniciativa de revocación de mandato a la que he hecho referencia aún sigue durmiendo el sueño de los justos, tal vez por temor de quienes hoy detentan el poder ejecutivo del Estado y no han cumplido, y por eso quieren a toda costa evitar pasar por el tamiz del veredicto popular. Es momento de entender que con la Cuarta Transformación no solo se instaura una época de ética y austeridad en el servicio público, sino que se da paso a una nueva forma de entender la política y de ejercer el poder obedeciendo a la gente. Si el pueblo pone, el pueblo quita. Revocar el mandato es un acto de responsabilidad y de rendición de cuentas a la confianza que los electores dan a sus representantes. Concluya, diputado. Por tratarse del ejercicio del derecho humano del sufragio activo en su desarrollo legislativo, se deben observar los principios del voto útil, libre y secreto. Por eso invito a todos ustedes y sobre todo a la comisión respectiva a que de una vez definan en forma positiva o negativa si es viable esta iniciativa de ley. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Y muchas gracias. Gracias a usted.